Charla número 8, segunda etapa. Vamos a hablar un poco de Santa Teresita de Lisieux. Nunca hablamos de Santa Teresita, pero es alguien que nos puede ayudar mucho en nuestro camino de nuestra oración contemplativa. Lo primero que tenemos que decir es que la Iglesia la nombró como doctora de la Iglesia. Doctora de la Iglesia. En los 2000 años que tenemos de vida de la Iglesia, hay solamente 36 doctores y doctoras de la Iglesia. Muy pocos. Significa que sus enseñanzas son absolutamente seguras y para todos y para todos los tiempos. O sea que estamos hablando de la vida de Santa Teresita de Lisieux y sus escritos. Ella murió muy joven, como sabemos, a los 24 años. Y les cuento un poco de su vida por si no lo conocen. Vivió a fines del siglo XIX. A los 4 años se le murió la mamá. Ella estaba muy apegada a la madre. Y a los 4 años se murió la mamá. Entonces hizo de segunda mamá de ella una hermana que se llamaba Paulina. Pero a los 8 años, cuando Teresita tenía 8 años, Paulina entró al monasterio de las Carmelitas Descalzas. Y otra vez se quedó, afectivamente ella lo vivió como un gran abandono, se quedó sola y empezó a tener problemas de salud, empezó a tener problemas en la escuela, de bullying con los compañeritos, no le gustaba salir al recreo, era muy callada, estaba muy triste. Todo esto fue desembocando en ataques de histeria, doctora de la iglesia, ataques de histeria. Algunos dicen que era más grave todavía, tenía ataques de pánico y en un momento dado llegó a tener fuertes alucinaciones y después, peor todavía, deliraba. Eh, bueno, tenía temblores, se caía de la cama, no podía dormir, decía incoherencias. Y sin embargo, doctora de la iglesia. ¿Por qué cuento esto? ¿Qué quiero decir con esto? Y que todos tenemos neurosis. Todo ser humano, hombre, mujer, chico, grande, todos tenemos nuestra neurosis. Algunos piensan que tienen problemas psiquiátricos más graves, piensan. Cuando uno charla con ellos se da cuenta que no es así. Pero pasa, ¿eh? Uno se encuentra, yo por lo menos me he encontrado muchas veces con gente que yo me daba cuenta que tenían serias sospechas de tener problemas psiquiátricos graves, y en realidad no es así, ¿no? Es esto que estábamos charlando la charla anterior. No es para minimizar situaciones, ¿no? Pero Dios está con nosotros. Y digo esto, ¿cómo salió Teresita de toda esta situación? En una misa de Nochebuena, una experiencia que ella la cuenta detenidamente, pero si vamos al corazón de eso, de esa experiencia que ella tuvo, ella dice, me olvidé de mí misma. Y esto es fuerte.
Vamos a volver a Santa Teresita, pero me quiero detener un poco en esto. Esto sí es comida sólida, ¿no? Porque en última instancia la vida cristiana, por un lado, lo que genera es esta, esta experiencia. De a poco, a veces a nuestro pesar y con mucha resistencia de nuestra parte, nos vamos olvidando de nosotros mismos. Y eso hace un bien enorme, ¿no? Yo creo que subí no hace mucho en Instagram una frase que decía, me la acuerdo de memoria, qué belleza hay en una persona que ha muerto a sí misma, que es libre de sí misma. Qué belleza hay en una persona que uno se da cuenta, porque uno se da cuenta, que ha muerto a sí misma, que es libre de sí misma. La mayoría de las cosas que nos hacen sufrir y que hacen que la vida no nos cierre y que no vayamos encontrando una cierta, no digo plenitud, pero por lo menos una cierta madurez, pasa por ahí. Eh, Sin darnos cuenta, tenemos todavía mucho control de nuestra vida nosotros y no Dios. La libertad cristiana es una libertad no de, sino una libertad para, para que Dios haga su obra. Y eso choca, porque hay una necesidad que tenemos nosotros que viene justamente de nuestra situación caída, de controlarlo todo, de querer tener todo bajo control. Y la verdad es que eso nos hace sufrir. Eh, Aparecen un montón de deseos nuestros que nos parecen que si no tengo eso, si no alcanzo eso, mi vida no tiene mucho sentido y sufro y estoy mal porque me falta eso. Y pues por ahí cuando lo logro, si es que lo logro, me doy cuenta que tampoco eso me cierra. Entonces, qué belleza hay en una persona que ha muerto a sí misma, que es libre de sí misma. Bueno, de hecho, nosotros sabemos, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, el famoso tema del nuevo nacimiento. Y también es una participación en la salvación de Jesús. Estamos salvados por su muerte y resurrección, pero también por su muerte. Hay que recordar que siempre el resucitado es el crucificado y no al revés. Y no al revés. El resucitado es el crucificado, el que primero murió. Resucitar a la vida nueva pasa por una muerte, la muerte crística que se llama, que no es apuntar a un dolorismo, ni, bueno, entonces yo me tengo que morir, porque yo entonces es lo que Dios me pide y me tengo que anular como persona, no, es todo lo contrario, ¿no? Es pasar de la muerte, de una vida de muerte, a la vida. ¿Eh? Y esa es la obra que hace Dios en nosotros, ¿no? Liberarnos de nosotros mismos, de nuestra situación caída, esa es nuestra situación de pecado, como decimos, ¿no? Es Adán y Eva que lo quieren todo y entonces Dios le dice, mira, tienen todo menos el árbol ese, pero nosotros queremos el árbol. Queremos también el árbol, queremos todo, queremos dominarlo todo. Y ahí empezó el problema, como sabemos, ¿no? Entonces, resumiendo, Santa Teresita, doctora de la Iglesia, doctora de la Iglesia. Y sin embargo,
alucinaciones, delirios, una serie de cuestiones muy feas que la tuvo durante mucho tiempo, ¿eh? No es que tuvo un problema de una enfermedad breve y nada más, ¿no? Lo tuvo mucho tiempo. Vamos a seguir hablando de Santa Teresita, pero eh, esta charla va como para em, desestructurar un poco, ¿no? Desestructurar un poco. Eh, Repito, todos tenemos nuestras neurosis y eso Dios a su tiempo lo va, eh, lo va sanando. En la charla que viene voy a continuar con este tema. Eh, pero esta charla sí me parece importante, si le parece, volverla a ver, masticarla un poco y descansar un poquito. Y intentar verme a mí mismo de otra manera, ¿no? No tener una imagen negativa de mí mismo, porque eso sabemos que no viene de Dios.